Hola, un saludo a todos. Estoy haciendo una prueba, no había utilizado esta herramienta. Es una herramienta que nos deja Zoom después de hacer un meeting o una reunión, en donde con inteligencia artificial directamente nos da un resumen de todo lo que se vio durante esa sesión. Entonces, pues yo ya lo tengo por aquí. Es de la clase del día de ayer. La terminamos ya un poco tarde. Pues vamos a agradecer a todos los alumnos porque se quedaron hasta el final. Entonces, pues muchas gracias por seguir la clase, por el interés. Este correo me llegó exactamente a la 1:49 am. Y pues ya tengo aquí todo lo que es el resumen, repito, hecho directamente con esta herramienta de Zoom con inteligencia artificial. O sea, es un resumen que toma a partir de todo lo que se ve en la clase. Aquí lo que hice fue seleccionarlo y lo pasé a un programita que es una aplicación de texto a voz. Entonces, pues bueno, vamos a ponerlo, vamos a leerlo, escucharlo y pues los alumnos dirán que qué tan acertado está pues esta herramienta en cuanto a inteligencia artificial. Les repito, esto fue únicamente una clase, la clase de ayer. Entonces, pues bueno, vamos a reproducirlo y vamos a ver de qué se trató la clase de ayer. Resumen de la reunión para curso 0 con Jonathan Mondragón, 3 de julio de 2025. Resumen rápido. Jonathan impartió una clase sobre el comportamiento de la electricidad, concepto de energía eléctrica desde una perspectiva bajo estudio en la física cuántica. También se habló sobre sistemas numéricos como fundamentos y conceptos básicos de electrónica digital, enfatizando la importancia de comprender el sistema binario y hexadecimal en la programación y análisis de datos. Explicó cómo convertir manualmente y con cálculo mental, números entre sistemas decimales, hexadecimales y binarios. Discutió el uso de direcciones de memoria y formatos de datos en la programación de microcontroladores y sistemas de control automotrices e industriales. La clase concluyó el primer módulo del curso, anunciando que las próximas sesiones se centrarían en aplicaciones prácticas donde se construirán réplicas de circuitos automotrices de todo tipo dentro y fuera de los módulos de control, pero antes comenzarán estudiando el uso de convertidores ADC y DAC con la finalidad de integrar estos conceptos como una introducción al análisis y funcionamiento en sistemas analógicos y digitales de manera integrada, para después verlos de forma aislada. Resumen. Electricidad desde una perspectiva cuántica. Jonathan imparte una clase sobre electricidad desde una perspectiva cuántica, explicando que la electricidad en realidad no fluye como se enseña tradicionalmente en la física clásica. Destaca que los electrones no son partículas que chocan o se mueven como bolitas o como un flujo de agua en una tubería y se mueven muy rápidamente en un cable, sino que la energía eléctrica se comporta como ondas fuera del conductor en una especie de radiación limitada. Se repasan conceptos de las primeras clases como la teoría de bandas y orbitales para comprender mejor el comportamiento de los electrones y la conducción eléctrica. Jonathan anuncia que con este tema, están cerrando el primer bloque del curso y que próximamente comenzarán con más práctica, incluyendo el uso de simuladores y generadores de señales. En su mayoría fabricados por los mismos alumnos con los materiales ya incluidos en el curso y bajo la supervisión y apoyo total de Jonathan, quien está a cargo de los diseños de circuitos y códigos fuente para los alumnos. Electricidad como onda electromagnética. Jonathan explica que la electricidad como energía utilizable no es un flujo de electrones dentro del conductor, sino la propagación de un campo electromagnético alrededor del mismo. Describe cómo este campo se forma por movimiento y la interacción entre campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí, y cómo el conductor actúa como guía para esta onda electromagnética. Además, aclara que los electrones en el conductor se mueven muy lentamente y su función principal es sustentar el campo electromagnético, no transportar directamente la energía eléctrica. En general se habló de estudios muy modernos en mecánica cuántica sobre lo que realmente es la electricidad, mas Jonathan pidió a los estudiantes no dejar de lado la física clásica, ya que ésta se puede seguir aplicando en el mundo macroscópico y la finalidad de abarcar hasta la cuántica es dar al
Alumno, la compresión máxima posible sobre fenómenos relacionados con electricidad en una perspectiva científica. Eso ayudará a los estudiantes a integrar conceptos, fenómenos y poder sacar conclusiones muy profesionales en el trabajo real. Además de poner a futuro al estudiante en un lugar muy superior al técnico automotriz promedio, ya que la base es en ciencias y esto es prácticamente inédito en estas áreas del trabajo real y preparación para los trabajadores en reparación automotriz electrónica y sus sistemas. Sistemas numéricos de computación. Jonathan discutió los sistemas numéricos, centrándose en decimal, binario y hexadecimal, y su importancia en el área de la informática, comunicaciones, electrónica digital y electrónica automotriz. Explicó que el sistema binario, con una base de 2, es el más importante debido a su uso en la electrónica y la informática, mientras que el hexadecimal, con una base de 16, se utiliza principalmente para comprimir datos y como herramienta intermedia entre el decimal y el binario. Jonathan también enfatizó la importancia de entender el sistema binario para analizar e interactuar con la programación y los datos, y destacó que el número 0 siempre se toma en cuenta en informática y electrónica. Representación numérica en sistemas digitales. Jonathan explicó el sistema decimal como ejemplo de inicio y cómo funciona, enfatizando la importancia de considerar la posición de cada dígito y su peso, y las potencias de 10 en la representación numérica. Luego, con esos ejemplos introdujo el sistema binario, que se utiliza ampliamente en electrónica digital debido a su simplicidad y correspondencia con los estados lógicos de encendido y apagado de los transistores internos y capacitores. Por último, mencionó brevemente el sistema hexadecimal, que es una representación compacta de los números binarios. Conversión de números entre sistemas. Jonathan explica con métodos personales, sencillos y fáciles y no con los métodos largos y difíciles clásicos, cómo convertir números entre los sistemas decimal y binario. Presenta dos métodos principales. Uno basado en la asignación de pesos a los dígitos binarios y otro mediante divisiones sucesivas por 2. Demuestra ambos métodos con ejemplos prácticos, incluyendo la conversión de números como 11, 9 y 79. También menciona el uso de calculadoras programables como una alternativa más rápida, pero enfatiza la importancia de saber realizar las conversiones manualmente, para saber identificar, y dimensionar y analizar con cálculo mental cualquier dato de forma rápida. Introducción a la electrónica digital. Jonathan discutió los conceptos básicos de electrónica digital, incluyendo los estados lógicos de alto y bajo, los tipos de drivers, low side y high side, y la importancia de entender el sistema hexadecimal para la programación y el análisis de datos en el trabajo real. También explicó la relación entre los sistemas binario, decimal y hexadecimal, y cómo el sistema hexadecimal se utiliza para compactar y simplificar la representación de datos. Por último, proporcionó ejemplos y tablas para ayudar a los asistentes a entender mejor estos conceptos. Programación de microcontroladores y sistemas automotrices. Jonathan discutió el uso de direcciones de memoria y formatos de datos en la programación de microcontroladores y sistemas automotrices e industriales, enfatizando la importancia de comprender el formato hexadecimal y la representación binaria. También explicó el concepto de registros y cómo se pueden manipular bits individuales dentro de ellos, utilizando ejemplos de programación desde puertos y registros. Por último, destacó la importancia de seleccionar el formato de datos correcto al leer y escribir datos en dispositivos como memorias EEPROM y flash, y la necesidad de conocimiento suficiente, experiencia acumulada y herramientas de programación adecuadas para evitar dañar los datos. Electrónica y programación de microcontroladores. Jonathan discutió el proceso de programación y codificación en electrónica, centrándose en el uso de microcontroladores y la representación de datos en binario y hexadecimal. También compartió su experiencia con el uso de un lector y generador de señales diseñado y fabricado por él mismo. Para simular señales de datos CAN y hasta 3 sensores CKP, CMP, CMP2 en sincronía y su trabajo en el desarrollo de un sistema de diagnóstico y reparación para automóviles. Por último, explicó la diferencia entre programación y codificación.
utilizando ejemplos de diferencias entre instrucciones y números, y la importancia de comprender los registros y los bits en la electrónica, poniendo como ejemplo real el sistema de autos VAG y funciones con herramienta de software VCDs en codificación long coding directo en binario y hexadecimal. Explicando el valor de cada espacio en bit individuales, nibbles y bytes completos. Conceptos de electrónica e informática. Jonathan discutió los conceptos básicos de electrónica e informática, incluyendo bits, niveles, bytes y palabras, y cómo se utilizan en la programación y codificación de sistemas digitales. También explicó la diferencia entre programar y codificar, y cómo se puede manipular dentro del código para habilitar o deshabilitar funciones en los sistemas. Por último, proporcionó ejemplos de diferentes tipos de microcontroladores y sus capacidades de almacenamiento, enfatizando la importancia de entender estos conceptos para trabajar con software y módulos de control automotriz. Conceptos de sistemas numéricos. Jonathan explica conceptos de sistemas numéricos, incluyendo la diferencia entre kilobytes y kibibytes, y su relevancia en informática y electrónica. Presenta una tabla de equivalencias entre sistemas binario, decimal y hexadecimal, para referencia rápida de sus alumnos, y recomienda una aplicación de calculadora para conversiones. La clase concluye el módulo 1 y anuncia que la próxima sesión tratará sobre convertidores ADC y DAC, como introducción a sistemas digitales para instrumentos, herramientas y directamente en sistemas automotrices, aplicando y ampliando los conocimientos adquiridos para diagnóstico, análisis y tratamiento de datos en sistemas automotrices y embebidos. Bueno, pues esto es lo que nos deja Zoom con su inteligencia artificial como resumen de la reunión. Así me lo mandan por correo, también está en mi cuenta. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tan fiel es esto a la clase. Vamos a dejarlo en Facebook y pues vamos a pedirle a algunos de los alumnos de forma aleatoria que pues den algún comentario para ver qué tan cercano, qué tan real está siendo Zoom con lo que se trató en clase. Les repito, esto es solamente el contenido de una sola clase, que fue la clase del día de ayer. Entonces, pues bueno, tenemos un resumen de aproximadamente unos 10 minutos. La clase duró alrededor de 5 horas. Y pues así nos estamos viendo semana con semana a lo largo de este curso, que es el curso 0. Entonces, pues bueno, vamos a dejar esto. Y vamos a esperar la siguiente semana el próximo resumen para ver qué nos dice, ya entrando un poquito en temas de digital. Y pues lo demás que tenemos planeado, que los alumnos ya conocen.